Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 13. Marcos capítulo 13 y leemos los primeros 4 versículos. Amén. Marcos capítulo 13. Dice así: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Esta es la tercera parte, mis hermanos, de esta serie de exposiciones que iniciamos en el capítulo 13 de Marcos. Digo la tercera parte para los que no nos han seguido con anterioridad. Llevamos 3 semanas centrados en los que son los primeros 4 versículos del capítulo 13. Nos centramos entonces en las preguntas que hicieron los apóstoles. En el versículo 4, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Establecimos que ¿cuándo serán estas cosas? Era una pregunta referente a lo que Jesús dijo en el versículo anterior, cuando Él les dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos entonces, al estar en el monte de los olivos, al ver el templo, toda su gloria, toda su majestad, sus 500 metros de largo, seguro les causó ese asombro y: Señor, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo todo este templo que desde este monte podemos ver va a ser derribado? Y dijimos que ellos tenían cierto entendimiento de que cuando el templo, o ese significado de la destrucción del templo, para los apóstoles en ese momento implicaba algo mucho más grande que la destrucción del mero templo. Y de ahí ellos lanzaron todavía la otra pregunta: dinos qué señal habrán de todas estas cosas. Cuando nos fuimos a Mateo 24:3, nos aclaraba un poco esta pregunta: ¿qué señal de todas estas cosas? En Mateo 24:3 los apóstoles dicen así: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los apóstoles entonces relacionaron la destrucción del templo con la venida del Señor y con el fin del siglo. La semana pasada nos detuvimos propiamente en la primera parte de esta pregunta: la venida. Dimos a entender que la idea de la venida era la consumación o la llegada del reino que ya había sido inaugurado. Digo inaugurado porque mencionamos Marcos 1:15, cuando el Señor entra en escena con el primer sermón, y Él se presenta diciendo: el tiempo se ha cumplido, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora el Señor, en su último sermón público, está hablándonos entonces con respecto a su venida, de cómo ese reino que ya inauguró va a ser consumado. Y el entendimiento que se tenía de la consumación del reino iba relacionado entonces a esta palabra: la venida del Señor, o la venida del Mesías, o la venida del reino. Ahora vamos a centrarnos en la segunda parte de esta pregunta, que es el fin del siglo, porque los apóstoles preguntan: ¿cuándo será o cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Hoy vamos a detenernos entonces en este punto: el fin del siglo. Y de ahí podemos preguntarnos, para ir empezando, ¿a qué se referían los apóstoles cuando preguntaron por fin del siglo? ¿O cuál siglo? Para considerar, a responder un poco estas preguntas, vamos a verlo desde 2 encabezados, hermanos. El primero va a ser el significado de este siglo, y el segundo va a ser el esquema bíblico de los 2 siglos. Los apóstoles, cuando dijeron esto, lo unieron.
El punto es, ¿cuándo será la señal de tu venida y del fin del siglo? Entonces procedamos con lo primero, el significado de este siglo. Cuando los apóstoles preguntaron entonces sobre el fin del siglo, ellos posiblemente ya tenían algo en mente. Digo algo porque cuando el Nuevo Testamento toca esta temática o esta frase particular, el siglo, el fin del siglo, el presente siglo malo, a veces lo ponen como paralelo de este mundo, este cosmos. El Nuevo Testamento no se detiene como a explicarnos un nuevo concepto, sino que se supone que los lectores destinatarios de las cartas del Nuevo Testamento ya entendían qué era esto. Por ejemplo, cuando aquí ellos preguntan, ¿cuál será la señal del fin del siglo? Ya era algo conocido para ellos, entonces lo que hacen es lanzan una pregunta sobre algo ya conocido y lo que ocupan es una señal. Con esto el punto es, mis hermanos, que los escritores inspirados por el Espíritu Santo ya tenían un concepto claro de este siglo, y vámonos así, me adelanto un poco, y del siglo venidero, y ya estaban suponiendo entonces que sus destinatarios también lo entendían. Esta es una palabra particular que tiene un significado amplio y muchas veces tienes otras palabras que son sinónimos. Por ejemplo, está siglo, a veces se presenta como mundo, a veces se presenta como la creación en general, a veces se refiere a todo el universo, dependiendo de sus palabras que se use, o a veces se refiere a un grupo pequeño. En cuanto a la palabra que se usa en Mateo 24:3, cuando los apóstoles preguntan por el fin del siglo, esa viene de la palabra griega que se escribe como aion o aionos. Y es una palabra cuyo significado primario significa una era, un periodo de tiempo, veámoslo así, como cuando nosotros hablamos de periodos históricos, como cuando se nos habla de la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro, etcétera. Algo así es la idea que nos denotan aquí la pregunta de los apóstoles. ¿Cuándo será el fin del siglo? Es ¿cuándo será el fin de la edad? Y ese es el título que le puse al sermón de esta mañana, el fin de la edad. La palabra usada en la Biblia, entonces, nos denota estas categorías históricas, veámoslo así. Cuando los apóstoles preguntaron entonces sobre el fin del siglo o el fin del aionos, podemos estar seguros que ellos ya tenían en mente eso. Va a haber un periodo que va a terminar y ellos quieren saber entonces cuándo será o qué señal habrá de que ese periodo histórico va a terminar o llega a su fin. Veamos, por ejemplo, cómo se nos dice que ese periodo histórico va a llegar a su fin. Vayamos a Mateo 28, versículo 20. Mateo 28, versículo 20. Podemos leer desde el 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando Mateo aquí termina con hasta el fin del mundo, está terminando hasta el fin del aionos o hasta el fin del aion, similar a Mateo 24:3. Veámoslo aquí, ya uno puede hacer un enlace sencillo. Cuando los apóstoles preguntan entonces por la señal del fin del siglo, va entrelazado con el fin de la gran comisión. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo o hasta el fin del siglo. En el griego ambas son las mismas palabras. La promesa de la presencia del Señor mientras su iglesia efectúa la gran comisión va marcada también por esa frase, el fin del siglo. Aquí es la misma referencia entonces a ese periodo histórico que nos viene demarcado entonces, primero que va a terminar, hay un fin por el cual preguntan los apóstoles, el Señor Jesucristo lo establece como termina con la gran comisión. Y otra cosa que creo que debemos tener clara es que antes de realizar esta pregunta,
Los apóstoles ya habían escuchado al Señor Jesús hablándole también de esta temática en cuanto a fin del siglo, que este siglo o ese periodo histórico particular iba a terminar. Mateo 13:39, vayamos a él. Mateo 13:39. Dice así: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. El Señor Jesucristo ya anteriormente entonces les había dicho, la siega es el fin del mundo. Cuando los apóstoles, entendámoslo así, preguntaron, Señor, dinos qué señal, como mínimo ellos ya podían estar entendiendo en la siega es el fin del siglo. Pueden estar preguntando, Señor, ¿cuándo será la siega? ¿O qué señal habrá de esa siega que nos habías contado con anterioridad? Y en esa siega, recordemos, lo que ocurría es la separación del trigo y la cizaña. Unos versículos después, ahí mismo en Mateo 13, verso 49, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. La separación del trigo y la cizaña, la separación de justos e injustos, es lo que marca, o el fin de la gran comisión también es lo que marca esto de el fin del siglo. Ese periodo histórico, entonces, veámoslo así, por el cual preguntan los apóstoles, es un periodo que está marcado porque va a terminar cuando termine la gran comisión, va a terminar cuando los justos y los injustos sean separados. Podemos entender aquí que incluso los apóstoles ya aquí, no sé qué tanto entendimiento tenían, pero ya debían entender cierto entendimiento de talla mundial. ¿Por qué? Porque cuando el Señor les había dicho que en la siega será en el fin del siglo, se separarán justos de injustos, el Señor ya de manera clara les había dicho, el campo es el cosmos, el campo es el mundo. La siega ocurre entonces en la creación, ya digamos, abarca la universalidad de la creación, donde el Señor de entre todos los hombres va a separar a los justos de los injustos. Y eso mismo queda ilustrado en el sermón escatológico del Señor, cuando ya en su recta final, Mateo 25:31 dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Aquí podemos ver hasta cierta equiparación con que el fin del siglo es lo mismo que cuando el Hijo del Hombre venga. En ambos eventos ocurre lo que es la separación de justos de injustos. La separación, veámoslo aquí en palabras de Mateo, de ovejas y cabritos, unos a la derecha y otros a la izquierda. Entonces, manera de resumen, fin del siglo corresponde al fin de una era, veámoslo así, temporal. Está marcada, como lo vemos, por el fin de la gran comisión, la separación de los justos e injustos. Eso para tener clara esta primera parte en cuanto al fin del siglo particular. Ahora pasemos a ver esta frase a la luz del esquema que se presenta en la Biblia de los 2 siglos. Y esto es algo sencillo en el sentido que la Biblia nos presenta que en cuanto a la creación, en los propósitos redentores de Dios, existen 2 siglos. Uno descrito como este siglo y otro descrito como el siglo venidero. Se puede también escuchar otras palabras, por ejemplo, esta era o la era por venir. En el Antiguo Testamento, muy probablemente cuando uno lo lee y los profetas escribían, vienen días en los que, es que los profetas ya están refiriéndose como a esa era venidera que era marcada por el gobierno del Mesías. Una de las cosas más básicas que nos presenta, mis hermanos, el Nuevo Testamento
en cuanto a la comprensión de la historia redentora es esto, que está estructurado en dos siglos. Así como hay dos hombres, Adán y Cristo, y bajo esos dos hombres se cobija la totalidad de la creación, asimismo, con esos dos hombres también están ligados entonces dos siglos que cobijan a la totalidad de la creación en cuanto a los propósitos redentores de Dios. Cuando hablamos de este siglo, entendámoslo así, estamos hablando de el siglo de Adán. Cuando hablamos del siglo venidero, estamos hablando de el siglo o la era de Cristo. En Mateo 12, verso 32, Jesús dijo: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Brevemente, veamos cómo lo usaba Jesús. Como dijimos, Jesús no se pone a explicarle a su audiencia lo que era este siglo y el siglo venidero, sino que él supone que ya lo entendían. Y uno de esos ejemplos es esto. Él nada más les dice: cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. Jesús entonces, para hablar del pecado imperdonable, trajo la temática de los dos siglos o las dos eras. Y este es uno de los textos que traigo a colación primero, porque es uno de los que tiene cierta complicación y en los que se prestan ciertos debates para ver a qué se refiere la Biblia cuando habla de estos dos siglos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay algunos, como el catolicismo romano, por ejemplo, agarran estos versículos para decir: mira, sí, en el siglo venidero todavía hay perdón de pecados y apoyan el purgatorio. Hay otros que tratan de decir que el siglo venidero corresponde meramente a la era del Nuevo Testamento y por ende hay perdón de pecados. Para aclarar eso, cogí este pasaje de primero y a la vez los invito a ir a Marcos capítulo 3, versículo 29, donde esos paralelismos que hay en los evangelios nos ayudan mucho a clarificar ideas. Marcos 3, versículo 29 dice: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Jesús dice entonces, o trae a colación, digamos, dos temas sencillos: no tener perdón y eternidad en la mente. Mateo nos lo presenta muy parecido: el no perdón y los dos siglos, este siglo ni en el venidero. ¿Qué es el punto? No le será perdonado ni en este siglo, no tiene jamás perdón, veámoslo así, ni en este siglo, ni en el venidero. Es como cuando Marcos aquí nos dice: es reo de juicio eterno. ¿Qué es el punto que quiero llegar con esto? En la mente de Jesús podemos ver que el siglo venidero va relacionado con el tema de la eternidad, mientras que el llamado este siglo va marcado por lo temporal. Vayamos a otro versículo, Marcos 10, versículo 29. Marcos 10, versículo 29, dice así: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Similar a la idea anterior, este siglo va marcado con cosas temporales: hermanos, hermanas, casas, persecuciones. Y el siglo venidero va marcado con la vida eterna. Un pasaje más, mis hermanos, quiero que quede clara esta idea. Lucas 20, versículo 34. Dice así: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección.
Entonces, el punto, reiterando la idea anterior, este siglo, dice, los hijos de este siglo, los hijos de este aion, se casan y se dan en casamiento. ¿Para qué? Creo que ya lo habíamos visto, para prolongar la especie debido a la existencia de la muerte. Mas los hijos del siglo venidero, dice, ni se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir más al ser hijos de la resurrección. Mismo contraste, temporal y eterno. Muerte, resurrección. La idea es que este siglo y el siglo venidero son antagónicos en el Nuevo Testamento. Uno es sinónimo de muerte, el otro es sinónimo de vida. Uno es sinónimo de cosas temporales, el otro es sinónimo de eternidad, de lo que perdura. Ahora, con esto en mente, creo que ya uno puede ir teniendo un poco más clara la pregunta de los apóstoles. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Ya ellos, ¿qué señal habrá de la separación de justos e injustos? ¿Qué señal habrá del paso a la eternidad, a la vida eterna? ¿Qué señal habrá para ser hijos de la resurrección? Dado que estos siglos son antagónicos, una de las cosas que nos muestra la Biblia es que no pueden coexistir juntos y cuando lo hacen están en tensión. Ahora bien, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a esto? ¿Qué épocas abarcan estos siglos? Vimos que se refieren a categorías históricas. Vimos que uno es meramente temporal y el otro va relacionado más que todo con la eternidad. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de este siglo puntualmente o cuando habla del siglo venidero? Responder a esto, mis hermanos, es de vital importancia porque un mal entendimiento de esto conduce a errores y en algunos casos a errores graves. Veámoslo así. Por un lado, están los de la teología preterista que al forzar para que todo cuadre en el marco del año 70 después de Cristo, con la caída del templo, hierran al encerrar toda la categoría de este siglo y el siglo venidero a lo mismo. ¿Por qué? Cuando entienden este siglo, para ellos es solamente la era judía, solo lo relacionado con el antiguo pacto y con Jerusalén. Y cuando entienden el siglo venidero, corresponde entonces a lo que del año 71 en adelante, veámoslo así, por dar una idea. Por otro lado, está la teología dispensacionalista que al malentender el lenguaje simbólico también de Apocalipsis, malentiende estos puntos de este siglo y el siglo venidero, porque para los dispensacionalistas, cuando hablan del siglo venidero, para ellos se refieren meramente a un periodo literal de 1000 años después de la segunda venida de Cristo. Ahora, ante estos dos errores, ¿qué podemos decir nosotros? Que creo, mis hermanos, que la manera más consistente de entender este siglo y el siglo venidero corresponde a los dos hombres, como dije anteriormente, a Adán y a Cristo. Y por ende, este siglo corresponde a la era que inició con la caída de Adán en pecado a partir de Génesis 3. Por lo menos creo eso por dos razones. Uno, por un entendimiento redentor de la frase este siglo. Vayamos a Gálatas 1:4. El apóstol Pablo define la salvación en términos de salvados de este siglo. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pablo entonces está diciendo aquí que la salvación corresponde a ser librados del presente siglo malo, el presente aion malo. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque nos muestra que este siglo, a la luz de la salvación, es algo de lo que Dios saca a los suyos. Otra manera en que Pablo lo expresó es así, Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué es el punto? Ser librado del presente siglo malo es lo mismo que ser librado de la potestad de las tinieblas
y ser trasladado al reino de su amado Hijo. Efesios 5:8 lo describe muy parecido, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Este siglo va marcado entonces por la potestad de las tinieblas, y Pablo lo dice, en otro tiempo erais tinieblas. ¿Qué con esto? Que el mundo entró en tinieblas, ¿cuándo? Con la entrada del pecado. Para ser salvados de este siglo, eso es algo que incluye tanto judíos como gentiles. Y esta es la segunda razón. Los gentiles forman parte de este siglo. Primera de Corintios 1:20. Vayamos a él. Dice así. Pablo rebatiéndole a los corintios, disputándoles, digamos, y les dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pablo aquí lanza un desafío, dámoslo así, al disputador de este siglo. Mismo término de Mateo 24:3, mismo término del Mateo 13, mismo término de Mateo 28, final de la Gran Comisión. Y Pablo aquí dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? Y los describe como esos que buscaban la sabiduría del mundo. Y Pablo aquí de manera clara dice a quiénes les está hablando. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Estos griegos eran famosos por sus disertaciones, por sus debates, por su retórica, por sus aportes filosóficos. En sí eran famosos por su sabiduría. Esa sabiduría que el mundo no conoció, la que dice Pablo. Y que los mismos griegos buscaban entonces esa sabiduría. Mientras unos pedían señales, los otros pedían sabiduría. Y Pablo lo que le lanza un reto. ¿Dónde está el disputador de este siglo que está en búsqueda de sabiduría? El punto es aquí entender cómo en el entendimiento de Pablo este siglo cobijaba a los griegos. Ya con esto uno entiende por qué el preterismo hierra al decir que este siglo solo cobija a la era judía, cuando para Pablo mismo este siglo cobija a los griegos. Para cuando Pablo mismo es la salvación de ser salvados del presente siglo malo, era sinónimo de ser salvados de la potestad de las tinieblas. Y en ese mismo sentido, la comisión de Pablo de ir a los gentiles era así. Hechos 26, verso 17 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La salvación de los gentiles era sinónimo de que se conviertan de las tinieblas a la luz. Colosenses 1:13 hablaba de la redención en términos de ser librados de la potestad de las tinieblas, similar a Gálatas que era ser librados del presente siglo malo. Veamos que son como paralelismos de palabras. Es como la Biblia interpretándose a sí misma. Ahora bien, hay más razones, pero por temas de tiempo creo que con estas dos nos sirven para seguir con nuestra temática de que este siglo corresponde entonces a una época que incluye a toda la humanidad. Tanto judíos como gentiles están cobijados bajo esa sábana grande que se llama este siglo. Y tal era es consistente entonces con la era de muerte, de dolor, de pena, de trabajo duro, infructuoso, de sudor de frente, que inició con la caída. Desde ese inicio todos los hombres querían ser librados entonces de tal era. Se ve como cuando iba a nacer Noé, ¿qué fue el deseo del papá? Este es el que nos librará.
librados del presente siglo malo, librados de la potestad de las tinieblas. Y el papá de Noé, este es el que nos librará de la maldición de la tierra. Ahora bien, entendiendo entonces que este siglo corresponde a, desde la caída en el pecado hasta más adelante, ahora veamos el fin de este siglo o el paso de este siglo. Y ese mismo término es el que está cargado con mucha escatología o va relacionado con esa temática de el fin de todo. Por ejemplo, reiterando, Jesús ya nos habló del mismo en Mateo 13, la siega o la cosecha. La siega es el fin del siglo. Y aquí, mis hermanos, podemos hacernos una pregunta. La siega es el fin del siglo. ¿La siega de qué? ¿Qué se cosecha en ese día? La Biblia, en cuanto a esta temática, siempre nos presenta una relación de primicia, primer fruto, versus recogimiento, digámoslo así, de la cosecha. Creo que ya nos pudo haber quedado claro que esto se refiere a una cosecha de justos, en donde los justos son separados de los injustos. Los justos son presentados ante Dios. Ahora bien, ¿cómo son presentados estos justos ante Dios? Ahí mismo, vayamos a Mateo 13, versículo 43. Mateo 13, versículo 43. Los justos son presentados ante el Señor. Ya, la cosecha de justos le es dada al Padre. Mateo 13, verso 43, dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. En el fin del siglo será la cosecha. ¿Y qué pasará? Los justos serán presentados a Dios resplandecientes, o vámonos así, con luz o glorificados. ¿Y qué es eso? Es la temática de la glorificación de los santos. Y ahí propiamente Jesús está citando Daniel 12. Vayamos a Daniel 12, versículos 2 y 3. Para entender lo que nos está citando Jesús aquí. Daniel capítulo 12, versículos 2 y 3. Dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad eterna. Entonces, Jesús está citando aquí Daniel 12. Los justos resplandecerán como el sol. Es lo que Daniel nos está diciendo aquí. Los entendidos resplandecerán. La cosecha de los justos es la cosecha, entonces, vámonos así, de los resucitados. El fin del siglo es la resurrección de los muertos. Y en esa resurrección es donde la Biblia nos describe que se separan los justos e injustos. Según Daniel, unos para vergüenza y confusión y otros para gloria, para resplandecer. Esos son los entendidos. Ahora bien, es una cosecha de justos, es una cosecha de resucitados. Creo que hasta ahí vamos claros. Ahora, para aclarar un punto más, ¿qué tipo de resurrección? Vayamos a 1 Corintios 15, 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Verso 22. En Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué es el punto? Cristo presentado a Dios como la primicia de la resurrección o el primer resucitado. Como lo llama Pablo en Hechos, el primero de la resurrección de entre los muertos. Si hay una primicia, entonces hay una cosecha, hay una primicia, un primer resucitado, entonces hay una cosecha de resucitados. Y ya vimos los elementos de la cosecha: separación de justos e injustos, resurrección de los muertos, unos para vergüenza y confusión perpetua, otros presentados resplandecientes como el firmamento delante de Dios. De ahí, mis hermanos, creo que podemos entender un poco más la idea en mente que hay y lo siguiente que va a comenzar el Señor Jesús a predicar para responder a estas preguntas, porque los apóstoles preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida
y del fin del siglo. Entonces, la temática que sigue va marcada por estos, por la venida del reino, por la destrucción de Jerusalén y por el fin del siglo, por la resurrección de los muertos, separación de justos e injustos. Hasta aquí, mis hermanos, entonces la exposición del texto. Para terminar, quiero que meditemos brevemente en dos cosas. Uno, este siglo pasará. Primera de Juan 2:17, dice así: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dado que estamos hablando de este siglo y del siglo venidero, una de las cosas que vimos marcadas de este siglo es la temporalidad. Este siglo pasará. Todo lo que ofrece este siglo pasará. Hay un contraste marcado entre estas dos eras, temporal y eterno. Con base a esto, el apóstol Juan le da una exhortación a la iglesia, y es una exhortación en sí para toda la iglesia de Cristo. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Juan le dice a su iglesia: no se aferren a este mundo. No nos dejemos tentar por este mundo ni por todo lo que ofrece. ¿Por qué? Porque es algo meramente temporal, sin valor alguno, veámoslo así, cosas que hoy tenemos y mañana no. Son cosas que caducan, es decir, de aquí a N días, N meses, N años, algo que hoy tenemos y apreciamos mucho, no lo tendremos. Y metamos en eso, no lo tendremos lo que vivimos. Hermanas, hijos, casas, posesiones. No lo vamos a tener. Y de ahí entra esa exhortación de no nos aferremos a muchas de las cosas que Dios nos ha dado en esta vida, pero son de Dios. Y Él mismo nos las ha dado como corresponden a esta vida. Nos las ha dado como bendiciones, pero parte de esta vida temporal. Entonces, ¿qué con esto, mis hermanos? Lo que quiero es que tengamos claro algo. Vivamos a la luz de lo eterno. Que lo prioritario en nuestras vidas sea lo eterno. Y que las cosas temporales que el Señor nos ha dado, tanto material incluso como familiares, pero son temporales, veámoslos a la luz de lo eterno. ¿Para qué? Para que vivamos como justos en medio de un siglo malo y a la vez para que invitemos a un mundo de justicia a los seres cercanos que Dios nos ha puesto, porque los mismos sin Cristo son parte de este siglo y de su temporalidad. ¿Y cómo vamos a vivir como justos en este siglo? Como Cristo nos enseñó. Si nos dan por una mejilla, les ponemos la otra. ¿Por qué? Porque vivimos con la mirada puesta en la eternidad. Así que, en medio de este mundo caído, lo que quiero que nos quede claro es: vivamos a la luz de la eternidad, como lo dice Pablo o Pedro, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Primera de Pedro 3:9. Fuimos llamados por Dios para heredar bendición. ¿Dónde? Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque heredarán un reino. Fuimos llamados a heredar bendición. ¿En dónde? En la nueva Jerusalén. Por eso lo que cantábamos hoy era: el mundo no es mi hogar, soy peregrino. Y vivamos entonces como peregrinos, como los que no tenemos nada en este mundo, pero a la vez como los que lo tenemos todo en Cristo, esperando la manifestación del mismo. Y segundo, en este siglo, mis hermanos, es donde a nosotros como cristianos se nos presenta como el escenario correcto, veámoslo así, para la labor apologética. Cuando uso el término, veámoslo así, es como veámoslo así, la defensa de la fe. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Primero, porque no es como normalmente se nos presentan los términos de apologética, porque normalmente se nos presentan un par de fulanos debatiendo sobre un tema que uno habla y el otro dándose respuestas, veámoslo así, como tirándose. Pero veamos cómo
Pedro nos presenta la idea de la correcta apologética cristiana. Primera de Pedro 3, 14, 15 dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El punto de Pedro ahí es: en este siglo van a tener aflicción. En ese contexto, los hijos de este siglo, los hijos de este mundo, persiguen a los cristianos y los cristianos padecen por causa de la justicia. Pero los cristianos, aunque padecen por causa de la justicia, la esperanza que hay en vosotros, la esperanza del siglo venidero, y es ahí como en ese punto particular en donde los cristianos, por su fe, sufren algún tipo de agravio, donde Pedro los manda a presentar defensa con mansedumbre. El apóstol aquí no nos manda entonces a programar un debate donde hayan muchos espectadores, uno sobre un tema y otro sobre otro tema, sino que el apóstol Pedro aquí manda a los cristianos a vivir como hijos del siglo venidero, a pesar de que los hijos de este siglo los van a apuntar contra ellos. Y en ese contexto de el padecimiento por la fe, es donde el apóstol Pedro les dice: siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, lo que habla aquí el apóstol Pedro es cristianos siendo acusados, perseguidos por causa de Cristo, pero cristianos de convicciones firmes que iban al frente y daban razones claras de cuál era su esperanza. Entonces, lo que quiero que entendamos aquí, Pedro no nos está hablando de un mero ganar argumentos o debates, sino que está hablándonos de creyentes fieles a Dios en medio de un mundo infiel. Creyentes fieles a Dios, mostrando sus razones porque ellos son fieles al Dios vivo, a pesar de que están sufriendo a causa de los hijos de este siglo. Y el punto es con esto, mis hermanos, el mundo debe saber que no somos como ellos, sino que somos peregrinos, pero también el mundo debe saber que somos personas de convicciones firmes y que no tememos levantar la bandera de Cristo donde quiera que estemos. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias te damos porque nos has permitido abrir tu palabra y comprender un poco más, Señor, sobre tu doctrina, sobre tu santa palabra. Te rogamos que lo que aprendamos quede en nuestros corazones para que podamos vivir vida santa, Señor, para que podamos ser entendidos en los tiempos y que nos guardemos de la maldad de este siglo. Ayúdanos a tener convicciones firmes y una esperanza clara de lo que nos espera, Señor, cuando Jesucristo vuelva. Danos tal convicción y trabaja en nuestros corazones de tal manera que te amemos más y apreciemos más tu palabra. Gracias por seguir trabajando con nosotros como lo has hecho. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.